Hola, sean bienvenidos a este canal. Es para mí una alegría poder compartir este libro que se llama Biblia, Preguntas que el pueblo hace, cuyo autor es Mauro Estavelli. Estaré compartiendo con ustedes de la segunda parte de este libro, Preguntas sobre el Antiguo Testamento, el tema que se llama ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Dice la lectura. Mucha gente dice que el pecado de Adán y de Eva fue un pecado de tipo sexual. Esto no es verdad. No aparece así en la Biblia. Al contrario, la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer y les ordenó que tuvieran hijos. Sean fecundos y multiplíquense. Génesis 1:28. De modo que la orden para la vida sexual es anterior a una transgresión que se narra después, Génesis 3. Además, para que fuera un pecado sexual, debería haber habido una prohibición de Dios en este sentido, y no la hay. Al contrario, Dios ordena a la pareja que procreen, que tengan hijos, que constituyan una familia. Ciertamente, algunos elementos del relato, desnudez no percibida y desnudez percibida, fruto prohibido, serpiente como símbolo fálico, condicionaron esta interpretación, pero hemos visto el significado de dichos símbolos. No tienen que ver con la vida sexual. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Adán y de Eva? ¿Qué es el pecado original? La Biblia no lo dice y no lo podía decir porque el primer pecado, el pecado original, aunque fuera real, no es constatable históricamente, es decir, no puede comprobarse con documentos. El autor bíblico no está empeñado en descubrir cuál fue el primer pecado del hombre. Nosotros somos los que interpretamos el texto con una interpretación que no es la del autor. Su intención es otra. Él no desea probar nada y no quiere demostrar que hubo pecado que se transmitiera de padres a hijos. Constata simplemente que en el mundo hay pecado, que en cada persona existe la misteriosa e inexplicable tendencia al mal ante la ley de Dios. El hombre es tentado para que escoja el mal y no el bien. Esto es un misterio profundo que se esconde en el corazón del hombre. La narración bíblica sobre el pecado original es un montaje literario hecho sobre una gran verdad. El hombre pecó, erró en el pasado porque peca y yerra en el presente. Esta tendencia, esta inclinación de todos al mal, exige que haya existido un mal de raíz, un error inicial, una ruptura del hombre con su origen que es Dios. Y como todos pecamos, esa inclinación existe en el corazón de todos nosotros. Ha pasado a todos. Esta es la constatación que hace el autor y que es verdadera. Y para expresar esto, el autor emplea el lenguaje simbólico y elementos de su cultura. Desnudez, voz de Dios, esconderse de Dios, etc.
Como lo hemos visto, para el autor todo hombre es Adán, es decir, pecador. Entonces, ¿no puede responderse la pregunta sobre el pecado de Adán y de Eva? No, primeramente porque la Biblia no lo identifica y segundo porque esta no es la intención del autor. Entonces nadie puede hacerlo. Además, el pecado es perceptible, detectable, sentido por todos y cada uno de nosotros, pero no es verificable históricamente, como se dice. En otras palabras, el pecado de Adán y de Eva es histórico en el sentido de que es real y no verificable, comprobado, documentado. Muchos autores dicen que el pecado original fue un acto de desobediencia a Dios, pero no aclaran en qué sentido, en qué consistió, ni cuál fue la prohibición. Quizá el percibirse el hombre dotado de inteligencia y de voluntad quisiera experimentar su capacidad de decidir yendo contra la voluntad de Dios que lo haría feliz. Su experiencia fue una lección equivocada que lo hizo desgraciado y lo marcó para siempre. Y a pesar de todas las amargas experiencias anteriores, el hombre siempre quiere experimentar el pecado original, pues no existió, sino que existe. No aconteció, sino que acontece. Tal vez sea esta la llamada desobediencia a la ley de Dios, considerada como núcleo del pecado. Esa desobediencia, ese error original primordial es llamado pecado original, porque está en el origen, en el comienzo de la humanidad. Es una fuerza peligrosa y amenazadora de la cual es responsable cada generación, inclusive la primera. Para el autor bíblico, la tarea más importante de todas no es la de descubrir cuál haya sido el pecado original, sino cómo combatir el pecado ahora, en cada persona, en cada estructura, en cada época. Combatir el pecado de origen es también reconstruir el paraíso. Hasta aquí, queridos amigos, el tema número 12. Continuaré en el próximo video, pero antes quiero invitarlos a que inviten a sus amigos, a sus familiares, que vean este canal de Milagros Chávez, que se escribe Mila Chávez sin las vocales, invitándolos para que le den seguimiento, porque va avanzando los temas. Ahorita hemos terminado el 12, luego se irá el 13 y así sucesivamente. Y en cada tema pues se aprenden cosas nuevas. Muchas gracias y hasta pronto.